Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses. Vamos a emplear un poco más de tiempo en los versículos 15 al 23 y vais a entender cuando ya vaya por la mitad del mensaje por qué. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo 10 cosas que surgen de estos versículos, de capítulo 1 al 23, y vimos que el Señor Jesucristo, siendo preeminente, es rey sobre su reino, versículo 13, es salvador de nuestros pecados, versículo 14, Él es la imagen del Dios invisible, versículo 15, es preeminente sobre toda la creación, versículo 15 también, Él es el creador de todas las cosas, versículos 16 y 17, Él es sustentador de todas las cosas, versículo 17, es la cabeza del cuerpo, la iglesia, versículo 18, y también en el versículo 18 nos dice que es preeminente sobre es preeminente sobre la resurrección de los muertos. Y luego, el versículo 9, Él completa todas las cosas. Y finalmente, el versículo 20 nos habla de que reconcilia todas las cosas con Dios. Hay mucha información ahí, pero yo quiero hacer un ligero repaso de algunas cosas. Lo que quiero hacer hoy es como cuando construyes un edificio y has estado poniendo clavos en todos los sitios y estás listo para poner pasar a la siguiente etapa y te quedan como dudas si necesitas rematar los clavos, necesitas apretar algunas tuercas. Entonces, quizá algunas de las cosas que voy a traer hoy son repetitivas, pero al final de este estudio vais a ver que vamos a hablar más sobre el tema de Cristo como Salvador. Él es superior como Salvador. ¿De acuerdo? Entonces, tened un poquito de paciencia, por lo menos los primeros 15 minutos. Para los que no habéis estado aquí, todo va a sonar nuevo. Pero para los que ya habéis estado conmigo repasando estos versículos, algunas de estas cosas os van a sonar, vas a decir, sí, de acuerdo que enfatizaste eso. Bueno, pues vamos a rematar un poquito eso y luego vamos a saltar al tema de por qué Cristo es superior también en la salvación. Vamos a leer capítulo 1 y vamos a empezar con el versículo 15 hasta el versículo 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y no te pierdas la última frase, y para Él. Voy a rematar eso mucho, porque hay muchas ideas preconcebidas, equivocadas de qué es nuestro y qué es del Señor. Aquí lo deja muy claro. Todo fue creado por Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Veis por qué quiero enfatizar los últimos versículos? Ahora vamos a ver los beneficios que tenemos por estar en Cristo. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, hay aquí una condición, y voy a explicar con detalle también esto, porque puede parecer que si no lo haces entonces puedes perder la salvación. No está hablando de perder la salvación, sino de rematar una verdad. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, este pasaje está saturadísimo de enseñanza sobre quién es Jesucristo. Nos
muestra su soberanía sobre la creación. Nos muestra, Señor, que Él está por encima de todo y que el propósito de crear todo era para tu gloria, para ti. Hemos visto, Señor, el lugar que Jesucristo tiene en la naturaleza. Hemos hablado un poco sobre el lugar que ocupa Cristo en la iglesia. Vamos a mirar un poco más sobre eso y, Señor, ayúdame. Pero es posible, Señor, que no podamos terminar el tema de por qué Cristo es superior en la salvación. Pero quiero centrarme ahí esta tarde, al final del mensaje. Ayúdame, Señor, para que pueda traer esto con rectitud, de una forma apropiada, de una forma práctica, fresca, y que tu Espíritu Santo nos haga entender, Señor, los beneficios tan grandes que tenemos al estar posicionados en Cristo. Esa salvación que nos diste, Señor, apenas entendimos qué representaba. Sabíamos que éramos salvados de la condenación que nos esperaba. Pero, Señor, aquí nos muestra que hay muchos, muchos más beneficios por estar en Cristo. Ayúdanos hoy a explorar algunos de ellos. En Cristo Jesús. Amén. El énfasis que quiero hacer esta tarde es que Cristo no es solamente superior sobre la creación. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que hace posible que la resurrección se produzca y que no haya más muerte. Pero quiero hacer, al final, a la mitad de este mensaje, que veamos, hermanos, cómo es superior en el tema de la salvación. Él es el Salvador del mundo. Estaremos viendo esto, estaremos viendo los beneficios, lo que esto representa para todo aquel que ha nacido de nuevo. Muchas veces pensamos que solo Cristo nos ha salvado para no ir al infierno y punto. Pero, hermanos, la salvación que Cristo ha producido en nuestra vida, si es que somos salvos, tiene se extiende de una manera tan enorme. Yo recuerdo que cuando estuve en seminario, parece ya que hace un siglo, pero al final de la clase de 2 semestres de doctrina, el maestro nos pidió que escogiéramos una doctrina y luego hiciéramos una tesis, escribiéramos una tesis sobre esa doctrina. Dije, pues voy a coger una fácil, la salvación. Habíamos estudiado el tema de la salvación durante varias semanas. Pues yo voy a escribir eso que lo entiendo bien. No entendí en lo que me metí en ese momento. Entonces empecé a escribir. Rellené más de 30 folios y me faltaron otros 30 más para poder terminar, para poder completar el trabajo. Terminé, hermanos, tan satisfecho, me sentí tan bendecido al ver las ramificaciones que tiene esa salvación, que la verdad me dio una seguridad tremenda. Y yo quisiera comprimir un poquito eso al final de este tema. ¿De acuerdo? Entonces, primero tenemos que entender que mucho del argumento que Pablo utiliza aquí es para refutar a los falsos maestros que estaban entrando en Colosas. Venían de diferentes fuentes. Y Pablo menciona algunos de los errores que estos falsos maestros enseñaban, pero su argumento, lo que presenta aquí, es un ataque frontal en contra de las enseñanzas que muchos de estos traían a la iglesia. Había entrado una herejía en esta región, sobre todo en Colosas, y llegó a acuñarse un término, la herejía de Colosas. Y lo que vamos a ver, hermanos, hoy vamos a ver algunas de las cosas, algunas de estas herejías. Básicamente había gente en Colosas enseñando que Dios es bueno, pero que toda la materia es mala. Esto formaba parte de las creencias del movimiento gnóstico, no agnóstico, gnóstico. Esto decían que como toda la materia es mala, entonces Jesucristo no podía haber nacido en un cuerpo humano. Entonces su idea era un ataque frontal a la persona del Señor Jesucristo. Decían que si Jesús hubiera tenido un cuerpo físico, también Él hubiera sido malvado. Y como parte de esta falsa enseñanza, negaban la encarnación de Jesús.
De ahí que Pablo diga, Él es el primogénito de los muertos. Él es el creador, Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios, nacido tomando cuerpo humana. Y negaban el hecho de que Dios hubiera nacido en la persona de Jesús de Nazaret. Creían que Jesús no era más que un ser espiritual que solo aparentaba ser real. Para los gnósticos, Jesús no era el creador, no era Dios en carne humana. En la mente de los gnósticos, Jesús no era suficiente para la salvación. De ahí que Pablo diga, vosotros estáis completos en Él, como afirmación a estas creencias falsas, contra estas creencias falsas. Entonces los gnósticos también creían que un conocimiento espiritual más profundo era el camino hacia la salvación. Los gnósticos creían que podían convertirse en dioses obteniendo un mayor conocimiento espiritual y separándose del mundo físico, de ahí que no toques, no comas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual consideraban maligno. Y hay mucho más. Esto es una abreviación de una sobresimplificación de esa ola de herejía que estaba entrando allí en Colosas, que estaba tomando raíz y se empezó a introducir en la iglesia de Colosas. Entonces, claro, recordáis que fue Epafras, fundador, creemos, de la iglesia, el que se empezó a preocupar diciendo, necesito ayuda para contraatacar esto. Y recordáis que él hizo un viaje muy largo, llegó hasta Roma, donde Pablo estaba preso, podríamos llamarlo arresto domiciliario, podía disfrutar de cierta libertad, y allí se presenta ante Pablo, ese gran amigo que no había visto desde hace por lo menos 5 o 6 años antes. Pablo se alegra de ver cómo Epafras ha continuado con la gran comisión. Escucha el testimonio de Epafras diciendo lo que ha pasado allí en Colosas, incluso en algunas poblaciones cercanas que también se habían extendido, y su corazón queda rebosando. Nada más escucharlo, se puso en oración para dar la gloria a Dios. Pero luego Epafras dijo, sí, Pablo, el Señor ha hecho grandes cosas, pero tenemos una batalla delante de nosotros extraordinaria, y necesitamos que nos ayudes con esta enseñanza. Y como resultado de eso, el Señor, a través del Espíritu Santo, inspiró estas palabras que tenemos en el libro de Colosenses. Una obra maestra. Cuando prediqué del libro de Romanos, pensé de que no podía haber una obra parecida de teología, pero aunque esta tiene solo 4 capítulos, hermanos, hay una enseñanza impresionante sobre la persona de Jesucristo, de la cual podemos sacar doctrina. Entonces, vamos a hacer un repasito, ¿vale? Primero vamos a ver cómo es superior en su posición. Vamos a ver su identidad superior, su importancia superior, su influencia superior. Luego vamos a ver rápidamente también que es superior en su soberanía. Él es soberano sobre la creación, sobre sus criaturas, y también soberano sobre su iglesia. Luego vamos a ir más despacito. Y vamos a ver cómo es superior en su salvación. Vamos a ver los beneficios que tenemos en Cristo. Veremos el precio que Él tuvo que pagar para poder redimir a su iglesia. Para nosotros nos resulta gratis, pero eso no significa que fue barato. A Él le costó su vida. Vamos a ver el poder de la salvación. ¿Qué produce la salvación? Produce varias cosas. Produce redención, produce reconciliación, produce restauración. Y vamos a ver la prueba de su salvación en el versículo 23. Mucho material que cubrir aquí. Vamos a hacer un barrido en los primeros 2 puntos, como digo, para rematar, para luego acentuar el último punto, que creo que es, en mi opinión, lo que más consuelo, más esperanza nos va a dar. Primero, es superior en su posición. Vemos que es superior en su identidad. Una vez más, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. El escritor de Hebreos añade un poco más de luz a esto. Dice que es la imagen expresa
de su persona en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y eso significa que Jesús es la reproducción exacta de Dios en su persona. ¿Quieres saber cómo es Dios? Analiza, estudia a Jesucristo. Y Pablo centra su ataque directo contra los gnósticos diciendo que Él es igualmente Dios, tomando cuerpo humano, luego yendo a la cruz, muriendo en la cruz del Calvario, poder luego resucitar para luego ascender delante del Padre. Lo que todo este argumento aquí al final de este pasaje que hemos leído es demostrar que Jesús es Dios. Ahora, dirás, ¿me necesito esto? Pues ya lo creo que lo vas a necesitar, sobre todo si te encuentras con un testigo de Jehová. Te vas a necesitarlo si te encuentras con un mormón. Lo vas a necesitar para poder refutar las enseñanzas falsas que traen muchas de estas sectas. Vienen disfrazados de cristianos, de los santos de los últimos días, de testigos nada más y nada menos que de Jehová, pero no tienen nada de testigos de Jehová. Yo los llamaría los testigos falsos. Y entender esta doctrina nos va a ayudar a poder refutar, para poder distinguir esas falsas enseñanzas. Yo cada vez que paso por aquí los sábados veo filas de testigos de Jehová, mujeres muy bien vestidos, impecables, repartiendo su literatura, y me enciende por dentro. Muchas veces digo, ¿y si se encontraran con algún hermano de la iglesia? ¿Serían capaces de defender la postura bíblica ante estas sectas? Porque a ellos les entrenan a debatir con sus falsas enseñanzas, y si no tenemos esto bien agarrado en nuestro corazón, nos van a dejar en el rincón sin saber qué decir. Aquí tenemos que ser como Pablo, decir, mira, tenemos una defensa poderosa. Ahora, es importante, vemos su superioridad también en el versículo 17, su importancia superior, dice ahí, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿qué son estas cosas? Pues miramos al macrocosmos, si miramos al espacio, los científicos dicen que hay tantos planetas que son innumerables, hay galaxias innumerables, hay millones de millones. Cuando estudian una pequeña sección del espacio, dicen, uy, pues solamente en este pequeño rincón, en esta esfera, podemos encontrar miles de millones de astros, de estrellas y de objetos que están ahí suspendidos. Y dice, pero es que nos queda todo esto todavía. Y el Señor dice, todo eso lo sostengo yo en mi mano. Cuando dice que Él es antes de todas las cosas, significa que Él con una sola palabra o con varias palabras creó todo de la nada. Él es importante, pero más que importante, es superior en todo. Cuando habla de que es antes de todas las cosas, nos está hablando que Jesucristo está delante de todo, de todos también en el universo. Y eso significa que nada es tan importante como Jesús. ¿Amén? Amén. Que nada debe venir antes de Jesús. Amén. Si lo crees de verdad, dime un amén. Si no lo crees, no digas nada. Debe brillar más que Jesús. Amén. Y nada debe eclipsar a Jesús. Él debe estar al frente de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras prioridades y de nuestra iglesia. ¿Y qué tal de nuestros sueños? Amén. Él debe ser el centro de toda nuestra adoración. Hermanos, cuando el Señor nos dice que tenemos que colocar en el lugar que le corresponde, no es perder privilegios, es ganar privilegios. Muchas personas piensan de que si le damos todo al Señor, pues es más para Él y menos para nosotros. No. Nunca Dios va a quedar deudor. Nunca, jamás. Si tú piensas que puedes darle algo a Dios, Él siempre va a quedar por encima dando más. Por lo tanto, mi mejor consejo para todos los que estamos aquí hoy es que des tu vida al Señor. Que des tu familia al Señor.
que des tu trabajo al Señor, que toda tu vida sea una expresión de servicio al Señor. Entonces es superior en su identidad, es superior en su importancia, es superior también en su influencia. Mira el versículo 18, y eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, ¿qué significa esto? Que no hay ningún ser humano que pueda decir que él es el vicario de Cristo en la tierra. La cabeza de la iglesia. No el apóstol Pedro, no el Papa, ni el Papa tampoco, pastor. Si tú ves las enseñanzas del Vaticano, de los dogmas de fe del Vaticano, ponen al Papa como el vicario de Cristo. Él es el representante de Cristo en la tierra. Hermano, Cristo es el representante suyo en la tierra. Él es la cabeza de la iglesia. Ninguna persona, ni rey ni reina, puede presentarse y decir, yo ahora voy a ser el representante de la iglesia. Ninguna reina de Inglaterra, ningún rey de España, ningún rey de ningún sitio. Él es el único que merece ese lugar. Él murió por su iglesia, Él compró la iglesia con su propia sangre. La iglesia es suya, amén. Y por lo tanto, Él es la cabeza del cuerpo, y cuando la cabeza dice algo, ¿qué hace el cuerpo? Os he pillado ahí, ¿verdad? La cabeza está encargada del movimiento de sus miembros. Cada acción, cada arranque, cada parada, su cuerpo solo responde a las órdenes de la cabeza. Tu cuerpo no escucha a mi cabeza, ni mi cuerpo escucha a tu cabeza. Pero si Cristo es la cabeza de la iglesia, todos los que son hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, escuchan a la cabeza. Amén. Ojalá hubiera realmente convicción en eso, porque si hubiera convicción de eso en cada uno de nosotros, uniría a la iglesia, hermanos, para funcionar de una forma maravillosa. Dirás, pastor, esto ya nos has dado algo de esto, sí, pero quiero rematarlo. ¿Por qué? Porque va a hacer que este pequeño grupo tan diverso, tan internacional, funcione como uno. Esto es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Y cuando los cristianos entienden y se someten a estas cosas y dicen, esto es verdad para mí, ya no van a estar pensando si me apetece o no me apetece, si quiero o no quiero, si me conviene o no me conviene. Voy a hacer mis planes sin contar con... No, vamos a poner todo en oración. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Hemos estado hablando de varios ministerios sobre quizá un ministerio de videoproducción. Es un proyecto que si cuaja va a ser un proyecto muy importante para la iglesia y va a poder involucrar a personas en la iglesia en él. Y enseguida nos surgen ideas. Queremos hacer esto, queremos hacer otro. Y decimos, vamos a hacer esto. Y yo, para un momentito. Señor, ¿qué quieres tú que hagamos? Tenemos un hermano que tiene mucho celo, hermano Magnus, es admirable en su celo por servir. Viene con un fervor espiritual impresionante, pero le tengo que recordar, digo yo, mira, yo también tengo ese fervor, pero recuerda que todo tiene que ser pasado por la mesa de aprobación de la cabeza, que es Cristo. No podemos quedarnos muy atrás, no podemos adelantarnos al Señor, tenemos que mantenernos al lado y decir, Señor, danos las órdenes de marcha. Todo puesto en oración, asegurándonos de que cada paso está firmado por el Señor. Él es el que controla el cuerpo, cada miembro, cada acción, cada arranque, todo debe ser controlado por Él. Y debemos tomar nuestras órdenes de marcha de cada día, para cómo llevar nuestra familia, amén. Para cómo debemos hacer, cómo debemos trabajar en ese lugar ahora me ha tocado trabajar. ¿Qué tipo de testimonio voy a dar de mi Señor? Si Él es la cabeza, pues voy a dejarle en el mejor lugar posible. Todo, hermanos, cuando se pone ante la mesa de aprobación, ante el sello de aprobación de Dios, cuando se hace eso, funciona mejor. Insisto, yo he tenido personas que, pastor, es que me están diciendo que entonces, si tengo que entregarle todo esto, entonces, una vez más, menos para mí, más
para Dios. No sé si me conviene eso. Te conviene. Te conviene. Porque, hermanos, Él tiene un plan perfecto para ti y para mí. Empieza con su voluntad perfecta y según vamos desarrollando, aprendiendo, conociendo mejor esto, vamos a poder ser guiados para llegar al plan perfecto. ¿Quién cree aquí de verdad? Y no quiero que levantéis la mano solamente porque lo pido, pero ¿quién cree aquí realmente que Dios tiene un plan para tu vida? ¿Quién cree aquí que Dios no tiene un plan para tu vida? Dirás, pastor, yo no soy nadie. Yo creo que si no vengo nadie me echaría de menos. Bueno, ¿sabes una cosa? Yo sí te echaría de menos. Pero si eres hijo de Dios y estás en el cuerpo de Cristo y tú no funcionas, va a haber carencia. El cuerpo no va a poder funcionar igual. De aquí que insista tanto, hermanos, de que busquemos nuestro lugar en este cuerpo en el que estamos ahora. Si el Señor te lleva a otro lugar, a otra ciudad, busca una iglesia donde puedas pertenecer, hazte miembro activo, no miembro para escuchar y marcharte y decir, bueno, pues qué fiel estoy siendo porque voy todos los domingos a la iglesia. No, un miembro activo. Esa es la voluntad. Hoy vamos a aceptar a 2 familias como membresía, vamos a poner en votación. Pero ¿por qué, hermano Héctor? ¿Sabe que te vas a meter en un problema? Hermano Guido, ¿sabe qué significa eso? Que te vamos a empezar a decir, ok, ¿en qué parte vais a funcionar? Hoy hemos visto al hermano Luke, no sé cómo qué estaría haciendo sus piernas detrás del púlpito, pero puede que estuvieran así. No lo sé, pero nos cuesta decir, pastor, es que eso significa que voy a tener que... Sí, eso es lo que significa salir de nuestra zona cómoda. Tenías que haberme visto a mí la primera vez que yo dirigí un culto. Hermano Luke tenía todos los signos correctos, pero yo tenía 1 o 2 que no coincidían con las páginas. Tenías que haber escuchado el primer mensaje que prediqué en la iglesia bautista de El Faro. Estuve 2 o 3 semanas preparándolo. Y yo pensé que iba a ser el mejor mensaje del mundo. Cuando subí, hermanos, estaba temblando. Cuando empecé a sacar los versículos, no coincidían. Al 4º o 5º versículo empecé a sudar gotas como puños, así. Y me quise esconder detrás del púlpito y decir que me trague la tierra. Esto no lo vuelvo a hacer. Prediqué, no sé. Ya dije, bueno, hermanos, prediqué la mitad de los versículos que tengo no están bien. Y prediqué el mensaje, cerré con mucho apuro. Y dije, Señor, yo no vuelvo más a la iglesia en mi vida. No quiero que me vuelvan a ver. Pero una hermana que estaba allí dijo, hermano, gracias, porque me ha tocado el corazón. Y dije, ¿qué parte? Pero eso me enseñó de que no tenía que acobardarme, sino que tenía que mejorar, tenía que practicar. Y gracias a Dios que cada vez que se me ha presentado un desafío, siempre reaccioné con, Señor, que lo haga otro. Es más cómodo. Pero ¿sabes qué pasa? Que el otro se lleva la bendición. El otro se desarrolla en crecimiento, en madurez. Entonces yo quiero eso para mi vida. Entonces, hermanos, es importante que conozcamos estas verdades que tenemos aquí. Como cabeza, Jesús es responsable de su iglesia, Él es responsable por su protección, responsable por su reproducción, Él es responsable de su crecimiento, Él es responsable de su provisión y Él es responsable de su continuación. Mi responsabilidad y la tuya es someternos a la cabeza, en la parte que nos corresponda. No estar compitiendo los unos con los otros. ¿Ha visto alguna vez que hace falta hacer algo, la mano derecha va a coger algo y la mano izquierda dice, ¿qué haces? Yo lo quiero hacer, me toca a mí, yo lo hago mejor. No, es decir, hay lugar para todos. No hay lugar para competición, pero sí hay lugar para colaboración. Debemos colaborar, hermanos, porque el Señor Jesucristo quiere darnos madurez, quiere usarnos. Pero segundo punto, y no sé si quizá lo que puede hacer es terminar con esto y la semana que viene ir directamente a los beneficios.
Es superior en su soberanía. Ya hemos visto esto. Él es soberano sobre su creación. Versículo 16. Jesús es el creador. Dirá, ¿cómo entiendo, pastor? No dice Génesis 1:1 que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué dice usted que Jesucristo es el creador? Porque vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, y nos dice que Jesús estaba con Dios y también estaba, y luego versículos 3 al 4 y 5 nos dice que Él estuvo también activo en la creación. La Trinidad siempre funciona junta. Siempre. Entonces vemos que no se contradicen, sino que extiende un poquito cómo se llevó a cabo. Todo lo que existe en el universo fue hecho por Él, y cómo termina, y para Él. ¿Esto es verdad en tu vida? Cada roca, cada río, cada planta, cada animal, cada persona, cada estrella del universo, cada planeta, todo fue creado por Él. Y cuando miras sale del macrocosmos y también te metes en el microcosmos, ves que cada célula, cada átomo, Dios, el Señor Jesucristo, junto con Dios, lo controla. Hay gente que dice, a los ateos, me llama mucha atención, y me río muchas veces, pues yo fui ateo, antes de convertirme a Cristo, yo fui ateo. Pasé de ser católico a decir, esto no tiene ningún sentido, a decir, vamos a buscar en la ciencia la respuesta. Y lo que yo creía que era ciencia, la evolución, dije, pues esta es la respuesta, venimos del mono. Bueno, algunos se parecen monos, ¿no? Quizás no debería haber dicho eso. Pero ve más atrás. ¿De dónde venimos? De los protozoos, ¿no? De una célula. ¿Y de dónde vienen ellos? Pues vienen de un caldo de cultivo prehistórico. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, pues viene del enfriamiento. Mira, ¿de dónde viene todo? De un Big Bang. Eso es muy científico. Yo no puedo creer en los milagros de los cristianos, yo creo en la ciencia, yo también. En la verdadera ciencia, que es comprobable, que se puede investigar, que se puede repetir. Pero me dicen que no pueden tener fe en un creador, pero dicen que creen que todo viene de la nada. Dime, ¿qué hace falta tener más fe de creer que un ser que vive fuera del tiempo, el espacio y de la materia, que es todopoderoso, creó todo con orden, con inteligencia, con diseño, que todo viene de un diseñador, un ingeniero, o llamarlo de la manera, que viene de Dios, o decir que nada creó todo? La verdad es que no tengo suficiente fe para ser un ateo. Hace falta tener mucho más fe para creer que todo viene de nada. Imagínate la situación. Vas por el desierto del Sáhara, lleva varios días allí, no hay nada más que arena, y de repente te encuentras con un reloj suizo de última generación. Y tu compañero al lado dice, ¿y eso qué? Y dice, eso ha sido un accidente causado por la erosión, por la lluvia y por el viento. Y de ¿tú estás loco? Todo indica de que hay diseño ahí, alguien tiene que haberlo creado, hay belleza en eso. ¿Que eso viene de una explosión? ¿Me entiendes por dónde voy? No es lógico. Y no es científico, porque eso no se ha podido comprobar. Tanto los científicos cristianos como los científicos ateos tienen la misma evidencia, pero lo que no tienen es el punto de vista con el que lo miran. No es ciencia lo que determina eso, es lo que ellos... el concepto con el que van a eso. Entonces dice que es soberano sobre la creación, es soberano sobre sus criaturas. Toma nota, en versículo 17 otra vez, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, subraya esa palabra, subsisten. Ya la semana pasada hablé de eso. La única razón por la que los planetas y las estrellas siguen su órbita prescrita es porque Jesús los mantiene en su lugar.
Y la única razón por la que las moléculas que componen nuestros cuerpos y el mundo que nos rodea no salen volando por el espacio es porque Él lo sostiene todo. Él es soberano sobre todo el universo, sobre todo el microuniverso. Él es, hermanos, superior. Y curiosamente, cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra, demostró su deidad. Es curioso cuando en el capítulo 3 de Juan viene un hombre, Nicodemo, un hombre muy religioso. Era principal entre los judíos, formaba parte del Sanedrín, de los 70, digamos, la crème de la crème. Y este hombre viene a Jesús y dice: Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Evidentemente, Nicodemo y muchos de sus compañeros habían visto lo extraordinario que era Jesús y las cosas que él había hecho. Pero si miramos en las Escrituras, vemos, hermanos, que las leyes de la naturaleza que Cristo podía suprimir, eliminar las leyes de la naturaleza produciendo milagros. Un milagro es cuando las leyes de la naturaleza son canceladas. La ciencia no tiene respuesta. La ciencia solamente puede ver las leyes de la naturaleza, cómo funcionan, y decir, eso es... Pero los científicos dicen, yo no creo en los milagros porque no es científico. Pues claro que no. ¿Cómo va a ser científico? Los milagros no obedecen a las leyes de la naturaleza. Y Cristo constantemente demostró que Él tenía poder sobre no solamente la naturaleza, sino sobre las leyes. Mañana intenta andar sobre la playa. Vete a Marruecos andando. La ley de la gravedad indica de que te vas a hundir abajo. Jesucristo, sin embargo, andó sobre las aguas. Guido, ¿a ti te encantaría tener a Jesucristo de compañero de pesca? Dice su hijo, Johnny. Dice, ir con mi padre de pesca es no ir de pesca. Por mí, algún día pillarás algo. Pero tener a Jesucristo, imagina, Pedro, un pescador hecho y derecho, con gran experiencia, se va a pescar y no pesca nada, viene por la mañana muy temprano y Jesús le dice, ¿qué? ¿Has pecado? Y nada, no he pecado. Está toda la noche pecado y nada. Y de hecho la red por el otro lado. ¿De qué va a servir? Y esto lo hemos hecho durante toda la noche, otra vez más. Pero por tu palabra, dice lo haré. Y sacaron una red de pesca, hermanos, que no podían ni subir al barco. En otra ocasión le vemos a Jesucristo entrando en la ciudad de Capernaum y hay un cobrador de impuestos, una especie de peaje para entrar en la ciudad. Y claro, dice, tienes que pagar esta moneda para ti y para Pedro. A mí me encantaría pagar los impuestos como los pagaba Jesucristo. Pedro, echa el anzuelo ahí al mar y el primer pez que pesques, abre su boca y darle la moneda, será el pago justo para pagar ese impuesto. Cuando llegase a Hacienda diría, un momentito, me voy de pesca. A ver lo que pesco hay para pagaros, imagínate. Hermano, lo que estoy diciendo, lo digo en plan broma, pero hermano, lo que quiero que veáis es que el Señor Jesucristo resucitó a los muertos, dio vista a los ciegos, convirtió unos pocos peces y panes en comida para dar comida a más de 5.000, y cuando recogieron todos tenían más de 12 cestas. ¿Es científico eso? No. Y todo esto demostró para decir, mira, yo soy superior sobre la creación. Yo la creé. Y si yo la creo, también tengo la autoridad para decir lo que todo tiene que hacer. Es decir, que todo esto no se hizo a escondidas. Vemos, hermanos, que Jesús es superior en su posición. No voy a tocar eso más. Pero vemos su identidad superior, su importancia superior, su influencia superior. Vemos que es superior en soberanía. Él es soberano sobre la creación y sobre las criaturas. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo vamos a responder a estas verdades? Ahora viene la aplicación. Porque tú puedes saber estas cosas, pero no vas a beneficiarte de esto a no ser que respondas a esta verdad. Y aquí como iglesia, hermanos, creo que debemos responder con fe y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Si estás aquí esta mañana y no conoces al Señor como Salvador, quiero decir que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Dadme un minuto más, quiero que vengáis conmigo a 1 Timoteo capítulo 2, 5 al 6. 1 Timoteo 2, versículos 5 al 6. 1 Timoteo 2, vamos a leer versículos 5 al 6. Fijaos lo que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿qué hacemos con esas imágenes? María, San Pedro, San Pergildo. Pues tú lo puedes poner en un rincón de explotación que de alguna manera van a intervenir entre tú y Dios. Puedes rezar el Ave María. La mitad es bíblica, la otra mitad es Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros. Dice que hay un solo mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Y luego Pablo dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y muestro de los gentiles, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Me encanta que Pablo se escribe de esta manera, porque nos muestra, hermanos, cuántas enseñanzas hemos recibido de otras fuentes religiosas que no se ajustan a la palabra. También tenemos falsos maestros hoy en lugares que se llaman iglesias. Y conocer estas verdades nos va a ayudar a decirles: tú puedes creer esto y llamarte cristiano, pero has añadido a la verdad bíblica. Y si quitamos o añadimos a la verdad bíblica, ¿qué hacemos? Confrontarlo y decir: no es Cristo y más, es Cristo, punto. ¿Qué hacemos con otros mediadores? ¿Por qué no venís a mí y me confesáis vuestros pecados? Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dime, hijo, ¿cuáles son tus pecados? Ay, Padre, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Vamos a Él directamente. ¿Por qué vamos a ir a un mediador? ¿Para qué? Ese mediador no es no es omnipresente, no puede estar en todos los sitios. Dios sí. Él no es omnisciente, no lo sabe todo. Pero Él sí, Dios sí. No es omnipotente, pero Dios sí lo es. Y Jesucristo y Dios son la misma persona. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. ¿Veis la importancia de esto? Tener comprensión de esto te va a ayudar a ver que muchos sistemas religiosos que se denominan cristianos no tienen base bíblica o se oponen a ella. ¿Veis por qué quiero rematar esto? ¿Veis por qué dirá el pastor? Es que mucho de esto, sí, pero es que quiero que se grabe, que se queme en el corazón. Y veáis la importancia. Y si se presenta la oportunidad, podéis decir: esto es falso, esto es verdadero. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Cristo aquí. Solo entender el capítulo 1 de Colosenses te va a ayudar, te va a dar munición, te va a dar argumento poderoso para poder debatir cualquier enseñanza falsa. Dirás: pastor, ya con eso basta. No, lo mejor, no, tampoco me gusta decir eso, lo mejor, hay más cosas buenas. Y la semana que viene vamos a ver no solamente que es superior en su posición, que es superior en su soberanía, pero hermanos, que Él es superior en salvación. No hay otro que pueda salvar. Eliminas a Cristo de la ecuación y vas al infierno. Y los gnósticos y muchos judaizantes que entraron en la iglesia, que decían: no, tienes que añadir todas estas reglas. Y entonces quizá, o no, puedes quitar las reglas y ir como te da la gana. Y buscar ahí entre medias alguna revelación, un conocimiento especial que te va a dar esa salvación.
Vas a decir, no, solo Cristo, en Cristo estoy completo. No necesito que me quiten, no necesito que me añadan, Cristo lo completa todo. Si me dieras otros 45 minutos terminaría el mensaje. Pero me queda mucho material. Y espero que la semana que viene vengáis con papel y lápiz. Porque os voy a dar, hermanos, algunas cosas que os van a ayudar a entender cómo Cristo salva. ¿Y qué añade con eso a nuestra vida? ¿Qué significa en sí la salvación de Cristo? ¿Que solo voy a ir al cielo? Pero ¿qué beneficios tengo ahora en esa salvación que ahora tengo en Cristo? Espero que vengas preparado para saborear estas cosas porque son exquisitas. Y comprenderlas, hermanos, te va a dar una seguridad y una confianza extraordinaria. Pero quiero terminar con esto. Es posible que haya aquí hoy alguien que ya ha escuchado el plan de salvación, sabe el precio del pecado, la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Ya lo han oído, lo entienden. Y llevan buscando durante mucho tiempo cómo llenar esa aspiradora interior con la que han nacido. Lo han intentado llenarlo con todo tipo de cosas. Con amigos, con familia, con comprar cosas, con el trabajo y buscas satisfacción y encuentras satisfacción en esto, pero no encuentras esa satisfacción que llena tu ser. Puede que estés aquí y digas, yo quiero llenar ese vacío interior. Quiero que sepa que ese vacío tiene forma de Jesucristo. Cuando yo por fin me di cuenta de esto y recibí a Cristo como Salvador, fue el 4 de noviembre de 1980. Hace 42 años hoy en noviembre 43. No entendí entonces nada de esto, pero entendí una cosa, que Cristo había llenado ese hueco. Y cuando me metí en las Escrituras empecé a descubrir más cosas. Dije yo, wow, esto satisface muchas de las preguntas que tenía sobre la vida. Esto me completa. Me ha completado como hombre, como padre, como esposo, como trabajador. Me ha dado un sentido de vivir extraordinario. Y en los momentos malos de la vida, ya han llegado, nos llegarán a todos, si no te han llegado, ya te llegarán. Me ha dado un consuelo y una esperanza. Y si tú estás aquí hoy y todavía no has recibido a Jesucristo, no esperes más. Después del culto, acércate a mí. Déjame mostrarte en la Biblia una vez más el plan bíblico de salvación para que hoy puedas llegar a conocer a Cristo como tu Salvador. ¿Lo harás? Si estás aquí y no tienes esa seguridad, no te marches con la inseguridad. Hoy puedes responder a esa pregunta de una vez para todas. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Después de la oración voy a pedir a los miembros de la iglesia que escuchen el testimonio de los hermanos que han pedido membresía y luego vamos a hacer oración. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te pido que nos ayudes a discernir estas verdades. Nos queda quizá el plato más sabroso, el tema de la superioridad de Cristo en la salvación. Y te ruego, Señor, que nos prepares para eso la semana que viene. Quizá incluso podamos invitar a algún amigo, algún familiar, para que venga y escuche esto. Pues vamos a ver, Señor, los beneficios que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por habernoslo revelado en tu palabra. Gracias porque nos has dado el Espíritu Santo que nos ayuda a comprenderlo. Pero, Señor, es importante que sepamos también proclamarlo. Ayúdanos, Señor, a ser mensajeros de tu verdad, a ser embajadores de Cristo, representantes en el sentido de que vamos por ahí llevando el mensaje del Salvador, el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser más activos en el tema del evangelismo. Ayúdanos a seguir tus pasos. Da con compasión en nuestro corazón y un mensaje claro en nuestros labios, para que cuando se presente la oportunidad,
seamos capaces de comunicar claramente lo que una persona tiene que hacer para salvarse de esa condenación. En Cristo Jesús. Amén. Amén.